me confirma con la alabanza, la prédica. Esa alabanza que acabamos de escuchar no podía ser más propicia para la prédica que vamos a tener esta mañana. El cristiano normalmente dice que, y eso es lo que predicamos, hablar de la cruz de Cristo, del mensaje de la cruz, es hablar del Evangelio de Jesucristo. Porque ese es el punto central del poder que tenemos como cristianos, porque en la cruz nuestros pecados fueron perdonados. En la cruz murió Cristo por todos nosotros por amor. El significado de la cruz es un significado poderoso para el cristiano. Cabe resaltar que nuestro logo tiene la cruz, porque por lo que representa también tiene la Biblia, y por lo que representa y lo que significa también tiene una paloma. Pero me quiero enfocar en esta mañana en la cruz. La cruz de Cristo es mi gloria. Y es mi gloria porque no se interprete como que nos vanagloriamos, como que nosotros nos tomamos para nosotros lo que significa la gloria, sino que es mi gloria porque nos hace a nosotros sentirnos amados, bendecidos, perdonados. Porque en la gloria, en la cruz, nuestros pecados fueron perdonados. Cristo murió por amor por nosotros. La cruz significa tanto para el cristiano y se ha usado de múltiples maneras. La iglesia popular usa la cruz con una imagen de Cristo crucificado, y otras denominaciones o religiones en el mundo la usan. Pero la cruz tiene un significado para nosotros muy especial y poderoso. Poderoso porque nos da poder. Nos da poder porque en la cruz el pecado perdió el poder que tenía sobre nosotros. Entonces nos da el poder a nosotros de vivir nosotros para Cristo. El apóstol Pablo habla de una manera muy apropiada. Yo quiero que vayamos a ese versículo que dice ahí, a Gálatas 6, 14 y 15. Yo voy a leer a partir del 11 para que nos pongamos en contexto, pero me voy a centrar en esos dos versículos. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, esos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino la nueva criatura. A todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia, sea a ellos y al Israel de Dios. Pueden tomar asiento. A los jóvenes de sonido, siento un eco muy fuerte aquí. Por favor me ayudan, porque es un poquito molesto. Gracias. Bien. Gloria a Dios. Fíjense lo que dice el apóstol aquí. Dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino la nueva criatura. O sea que no vale lo que tú digas que tú eres, ni a quien sigas,
No vale que tú digas que tú eres circuncidado. ¿Se acuérdense que les explicaba la semana pasada lo de, para los hebreos, lo que significaba la estirpe, el nacimiento? Fíjense que la genealogía en la Biblia se habla de esos hombres hebreos y de los grandes hombres de la fe, hijo de tal, hijo de tal, hijo de tal, porque se remontaban a las generaciones, porque era importante la estirpe. Y era importante el que el judío se circuncidara, porque eso demostraba que seguía a Dios. Pero Pablo, después de Cristo, después de gloriarse en la cruz de Cristo, dice que la circuncisión no vale nada. Esa marca, esa señal de que era un hijo de Abraham, de que era un judío de pura cepa y creyente, en Cristo Jesús no vale nada. Porque las marcas externas, nada. Estirpe, tu religión, tu raza, pueblo, lengua, ni nación, nada de eso vale en Cristo Jesús. Solo la cruz de Cristo. Y el mundo está muerto para mí y yo para el mundo. O sea, no hay nada. Él en otros versículos dice que todo lo que tenía lo da por basura, por amor a Cristo, para seguir a Cristo. Para el apóstol Pablo y para un creyente, que eso tenga significado, que diga, la cruz de Cristo es mi gloria. Nada en el mundo tiene significado para él. Porque lo que importa, como termina ese versículo, dice, sino lo que importa que es la nueva criatura, que la circuncisión ni la incircuncisión. O sea, que tú tengas la marca externa o como que no la tengas, vale nada. Lo que importa es que tú seas una nueva criatura. Y somos nueva criatura en Cristo Jesús. Porque para nosotros nuestra gloria es la cruz de Cristo. Pablo tenía de qué gloriarse. Pablo era un judío de pura cepa. Y como él dice en Filipenses 3, presenta sus credenciales como el mejor. Filipenses 3, a partir del versículo 4, dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, o sea, de qué gloriarme. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado del 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, y en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que se basa en la ley, irreprochable. Pablo tenía de qué gloriarse. Pablo tenía una estirpe pura. Y una de las razones que pudiéramos colegir, o que hemos colegido todos, que podemos estar de acuerdo todos, por la que Dios escogió a Pablo, a Saulo, aún él confirmando y confesando, perseguidor de la iglesia de Jesucristo, del cristianismo, es porque precisamente era un hombre, aunque estaba equivocado, era un hombre íntegro. ¿Se dan cuenta que esto confirma lo que les decía la semana pasada? En cuanto a cómo tratar a nuestro prójimo, aun cuando no cree en lo que nosotros creemos, aun cuando no cree en Jesucristo, aun cuando aleluya, gloria a Dios. Ahora sí. Les decía, precisamente esta afirmación confirma lo que les decía la semana pasada, que no importa, o sí, lo que importa es realmente el que tú seas una persona íntegra en lo que crees.
No importa que no creas en el cristianismo, hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque tú no creas en lo que yo creo, yo no puedo ofenderte, yo no puedo hacer un juicio de valor y acusarte y decir que tú eres tal o cual cosa. Yo puedo decirte en lo que yo creo y predicarte en lo que yo creo. Pero es importante saber qué tipo de persona tú eres y por lo que manera en que yo te aborde, la manera que yo te hable, no alejarte del Evangelio. Porque en la medida en que tú lo hagas de una manera inmisericordia, tú puedes ir a ser de piedra de tropiezo para esa persona. ¿Cómo ha pasado? Yo le decía el testimonio de un familiar. Pero si vemos el apóstol Pablo, estaba equivocado. Perseguidor de la iglesia, injuriador y blasfemo. Le dio duro al cristianismo hasta que el Señor lo tocó. Pero esas son sus credenciales de un hombre íntegro en lo que cree. Que esté equivocado, eso es otro asunto. Pero íntegro, presenta unas credenciales impecables de su integridad y en cuanto a su fe en lo que él cree. Si vemos también en 2 de Corintios 11, vemos un poquito más de lo que el apóstol Pablo, de quién era el apóstol Pablo. De Corintios 11 a partir del 22. Dice, ¿son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin números, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. Y así continúa. O sea, el apóstol Pablo, como cualquiera, fíjate, después de haber sido que confiesa que él es perseguidor de la iglesia, mira el testimonio que da. En azotes, porque lo azotaron por predicar la palabra, sin número, en cárceles muchísimas veces, en peligro de muerte, ni se diga, tantas veces. Pero era un hebreo, era judío, como el que más. Porque tenía de qué gloriarse, su estirpe, su conocimiento, lo que él seguía, su manera de seguir a Cristo, su entrega, lo precede. También él tiene de qué gloriarse en su conocimiento y educación religiosa. En Hechos 22:3, dice, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Sicilia, pero criado en esta ciudad. Está hablando de que había sido criado en Jerusalén. Instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Gamaliel fue uno de los más famosos rabinos judíos, y él fue instruido por ese Señor. O sea, que él, para conocimiento de Dios, había sido instruido por el que tenía, el más famoso y el más reconocido de los maestros judíos. Y ese señor, con todas estas credenciales, mire la confesión que hace. El mundo está muerto para él, y él está muerto para el mundo. Y su única gloria es la cruz de Cristo, donde la circuncisión no vale nada, ni la incircuncisión tampoco, sino la nueva criatura. Y ese sí es una nueva criatura. Era un hombre que mató a los judíos, los sacaba de las casas, les destruía las casas. O sea, solo porque él entendía que los cristianos estaban equivocados, que creían algo diferente a cuál era su fe verdadera, a lo que él creía que era la fe verdadera. Él los mataba y los azotaba y los sacaba de las casas, hombres, mujeres, niños, ancianos, viudas, y los sacaba de la casa y les quemaba los bienes. Porque estaba equivocado.
porque había sido instruido de esa manera, hasta que sus ojos fueron abiertos. Y fíjate qué credenciales tiene este hombre, qué principios tiene, qué educación religiosa tiene, conocedor de la palabra de Dios a profundidad, porque estudió con uno de los rabinos más poderosos, más reconocidos y mejores de en aquel tiempo. Con una conducta ejemplar, Hechos 26, 4, 5, vamos a buscarlo un poquito más atrás. Les estoy presentando todas las credenciales de Pablo. Hechos 26, 4. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví como fariseo, porque era lo que él había aprendido. Era lo que él había aprendido, pero tenía una conducta intachable. Un hombre con conocimiento, un hombre que el consejo de ancianos, el Sanedrín, lo había escogido para liderar la persecución contra los judíos. Y todos han leído Hechos 9, donde él fue, cuando iba camino a Damasco, fue tumbado por el Espíritu Santo y tocado. Y de ahí la vida de Saulo de Tarso, como él dice donde vivía, cambió y se convirtió en Pablo, el apóstol. Hombre que dice hebreo de hebreos, que tuvo persecución, tuvo azotes, estuvo preso en múltiples ocasiones y estuvo en peligro de muerte en otras tantas. Y ese Señor es el que depone todo lo que es, el que dice que todo lo que tiene lo da por basura por amor a Cristo. O sea, no le importa nada, porque no importa la circuncisión ni la incircuncisión, no importa lo que tú seas, no importa si tú eres una persona muy conocedora de la palabra, o si trabajas mucho en el templo, o si danzas, cantas, tocas, barres, limpias, predicas, oras. Lo que importa es la nueva criatura. No importan las marcas externas, sino la nueva criatura. Y esa nueva criatura, nosotros la ganamos, ese galardón de nueva criatura la ganamos en la cruz de Cristo. Por eso es nuestra gloria. Eso es lo que nos hace entonces a nosotros diferentes. Lo que nos hace a nosotros distintos. Lo que nos hace a nosotros tener una nueva naturaleza y ser de una nueva estirpe. Gloria a Dios. Aparte de todo lo que he dicho del apóstol Pablo, ¿qué pudiéramos decir? ¿Cuántas cartas del Nuevo Testamento escribió? Esparció el Evangelio de Jesucristo por todo Asia Menor, en todas esas ciudades a donde viajó, predicando y plantando iglesias para que se predicara el Evangelio. Y lo predicó en todos los sitios, en plazas, en desiertos, donde quiera que había alguien, en casas de familia, donde quiera que había alguien que quisiera escuchar y que tuviera una necesidad. Y sanó enfermos también, hizo milagros de sanación. O sea, Dios hizo milagros de sanación a través del apóstol Pablo. Sin embargo, se glorió solamente en la cruz. Él no quería gloria y no se sentía que las cosas habían sido hechas por él, sino que él confiesa que se gloria en la cruz de Cristo. O sea, él no quiere gloria para él. Muchos de nosotros hacemos cosas y queremos que se nos reconozca. La naturaleza humana es una naturaleza complicada. Tenemos el conocimiento, sabemos cómo hacer las cosas, pero queremos que el ser humano las vea. Me contaba una hermana ayer de otra iglesia, de otro concilio. Nos juntamos, fuimos a ver a una persona enferma y nos juntamos ahí y nos conocemos y hablando sobre eso,
ella decía que sus pastores están en Jerusalén, y que entonces ellos estaban en la noche anterior, antes de la noche, estaban en el culto, y la iglesia estaba vacía. Estaban los siervos responsables de ministerios y 3 gente más. Porque como no estaban los pastores, la gente no fue a la iglesia. Porque somos así. Entonces, ¿estamos realmente practicando un cristianismo auténtico? Porque el día que yo no vengo, ustedes no vienen entonces. ¿Y si Cristo viene? Porque yo no vengo, pero Cristo puede venir. Aleluya. Y si Cristo viene en ese momento, ¡ay, santo! Dice la palabra, ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¡Ay, Dios mío! ¿Se dan cuenta? Es que la naturaleza pecaminosa de nosotros, nuestra naturaleza es así. Por eso es que yo siempre predicamos, desde este púlpito, predicamos la vida cambiada y restaurada. Eso que nosotros ganamos en Cristo Jesús, en la cruz del Calvario. Pero ¿realmente hemos podido hacer ese cambio? ¿Hemos logrado hacer ese cambio? Se nos hace difícil. Se nos hace difícil. El apóstol Pablo, con todas esas credenciales, con todos esos méritos propios, pudiéramos decir, él dice, me glorío en la cruz de Cristo. Y todo lo que soy, lo doy por basura. No me importa nada. No quiero nada. O sea, es una persona que se negó estaba negando los placeres del mundo. Dice, pero lejos de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor. O sea, Pablo no quiere reconocimiento de ningún tipo. Esto que yo estoy haciendo no es dándole reconocimiento a Pablo, es simplemente poniéndolos en antecedente a ustedes para que ustedes vean lo que es una persona negarse a sí misma. Dejar todo lo que significa. Pablo, si hubiese buscado riqueza, las hubiese tenido. Si hubiese querido estar en el trono en que está sentado este señor en Roma, hubiese podido estar sentado ahí. Lo hubiesen podido exaltar de tal manera y conseguir riquezas en aquel tiempo por todo lo que hizo, y sin embargo se negó a eso. No buscó eso. Pablo iba a donde los humildes, a las casas de los humildes, y vivía de lo que los creyentes podían darle. Pablo no se avergonzó de la cruz de Cristo. Romanos 1:16 podemos ver una afirmación poderosa que hace el apóstol Pablo. Dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. Dice primeramente porque Cristo vino a los judíos, al pueblo judío. Pues en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y él creía en esa afirmación. Creía en esa afirmación, tanto así que él predicó el Evangelio negando todo mérito propio personal y no se avergonzó de ella. Sin embargo, la exaltó. En vez de avergonzarse de la cruz, en vez de avergonzarse del Evangelio, exaltó lo que es el significado de la cruz para él. Porque la cruz irradia el amor de Cristo. No en vano dice en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna.
¿Usted quiere mayor significado que esa palabra? ¿Usted quiere que una palabra le dé mayor significado al poder que tiene la cruz en la vida de un cristiano? Porque es la expresión máxima y el reflejo máximo del amor de Dios. La cruz, porque en ella el unigénito del Padre murió por nosotros, por nuestros pecados. En la cruz, y tiene un simbolismo, quizás en aquel sitio, monte alto, donde fue crucificado, alcanza el punto más alto. El amor de Dios alcanza el punto más alto en la cruz, donde Cristo fue crucificado, en ese madero, donde el unigénito del Padre fue crucificado por amor a nosotros, para llevar nuestros pecados, para expiar nuestros pecados, para que nuestros pecados fueran perdonados, redimidos, para que nosotros fuésemos libres de pecado en sustitución nuestra. Hizo una muerte vicaria, porque los que íbamos a morir, los que estábamos destinados a morir, éramos nosotros, pero Él se dio por amor a nosotros, fue en sustitución nuestra y murió por nosotros. Por eso es que en la cruz el amor de Dios alcanza su punto más alto. Pudiéramos ver en 1 de Pedro 2, 24. Dice, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Por su herida habéis sido sanados. O sea, Él llevó nuestros pecados en su cuerpo. Ese hombre puro, el Hijo de Dios, llevó en su cuerpo nuestros pecados y murió en la cruz, para que nosotros no muriéramos en la carne, sino muriéramos en el Espíritu, muriéramos al pecado, para que nosotros ya no tuviéramos pecado. Por eso dice que nos redimió de pecado en la cruz. Nuestra naturaleza pecaminosa, murió en ese momento, en la cruz. De ahí en adelante, cuando nosotros aceptamos esa verdad absoluta de que Cristo llevó en su cuerpo, ese hombre puro y sin mancha, el Hijo de Dios, que dice en Filipenses 2, ¿qué dice? Pudiéramos ver en Filipenses lo que dice. Oh, aleluya. Dice Filipenses 2:5, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. O sea, Él se despojó de su condición de ser Dios. Amén. Eso es como cuando estos políticos corruptos que están en el Congreso, en el Senado, cometen un cargo, un pecado, un delito grave, como lo que hemos visto en la prensa que cometen. Inclusive algunos funcionarios tienen una circunscripción especial, no una inmunidad, no, sino que tienen que ir a un juzgado especial. No pueden ir al juzgado en que va el ladrón que se roba huevo y gallina, no, sino que donde otro juez más alto. Pero ven acá. Pecado es pecado, robo es robo, aún en el nivel que se haga. La palabra no dice que hay pecado chiquito, pecado grande, ni dice que hay pecado blanco, pecado de misericordia, ¿verdad? Nada de eso. La palabra no habla de mentira blanca, no habla de mentira de misericordia, ¿no? ¿Cómo que se llama? Mentira piadosa, es lo mismo, a la larga. No habla de eso, habla de mentira, que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Amén. Entonces, que no se pueden despojar. Pero el Hijo de Dios se despojó, no de su inmunidad, no, sino de su poder para morir por nosotros. Aleluya.
Puedes darle un aplauso a Jesucristo. Tú puedes exaltar el nombre de Cristo en esta hora. Aleluya. Dice que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. O sea, se hizo como uno cualquiera, pecador. Cuando dice se hizo semejante a los hombres, es que llevó el pecado de todos nosotros sobre sus hombros, en su cuerpo. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en la cruz. O sea, murió por nosotros en la cruz. Para que nosotros no muriésemos, porque estábamos muertos por el pecado. Oh, gloria a Dios. Amén. Hay alguien que le puede decir gracias, Señor. Tenemos que ser agradecidos. En la cruz, por la cruz, grandes bendiciones son aseguradas para nuestras vidas. Romanos 8, 32. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Todas las cosas. Pero no pensemos en cosas materiales. No pensemos solo en cosas materiales. Pensemos en todo aquello que anhelamos, en todas aquellas cosas que anhelamos, que necesitamos. Paz, sosiego, un buen compañero o compañera, salud, una iglesia donde no nos engañen, donde no nos hablen la palabra del error, donde no nos saquen el dinero de los bolsillos. Tantas cosas. Un evangelio puro, sano, que nos lleve realmente a los pies de la cruz de Cristo. Oh, gloria a Jesús. Yo quiero leer el Romanos 5:8 también. Dice, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¡Qué bendición! Que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Tigre mayores bendiciones que nos pueda dar la cruz de Cristo, que represente la cruz de Cristo para cada uno de nosotros. Oh, gloria a Jesús. 4:25. Dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. No solo que murió por nosotros, sino que resucitó también por nosotros. ¿Para qué? Para sentarse a la diestra del Padre y justificarnos delante del Padre. Que el Padre no viera de nosotros nuestros pecados, no viera de nosotros cómo somos, que no viera de nosotros lo que somos, cómo pensamos, con esa naturaleza pecaminosa tan retorcida, sino que el Padre nos viera a nosotros a través de su pureza. Aleluya, para que nosotros pudiésemos entrar, pudiéramos ser justificados. ¿Usted sabe lo que es ser justificado? Lo que hacen nuestras madres con nosotros, que a pesar de lo que hacemos, la madre siempre pasa la mano y dice, no, pero ese muchacho, pero y le buscan una razón, no, pero mira que él lo hizo por tal cosa, no, pero él cogió eso era porque tenía hambre, tú sabes, un muchacho que no está acostumbrado a trabajar, y entonces vio eso ahí y lo cogió. Las madres son así, hasta ahí, hasta ese punto llega en su amor por nosotros. Entonces, así mismo va a ser Jesucristo cuando llegue la hora. Nos va a justificar delante del Padre para que podamos tener entrada a la vida eterna. Aleluya. O sea, las bendiciones de la cruz todavía no las hemos visto todas. Y dice la palabra que nosotros en Cristo Jesús tenemos, desde el momento que lo recibimos, tenemos vida y vida en abundancia. O sea que no es solamente después de la muerte,
sino es desde que recibimos a Cristo, desde que nosotros aceptamos en nuestra vida la verdad absoluta de Jesucristo, de que murió por nosotros, de que derramó su sangre por nosotros para limpiarnos de pecado, resucitó también para que nosotros fuésemos justificados. Aleluya. Además somos más que vencedores. Y nos quedamos ahí mismo en Romanos 8:31. Dice Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y el 37 dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores. No es que vamos a vencer, que venga un enemigo y nosotros, como creían los judíos en aquel tiempo, que por eso no lo recibieron, no recibieron al Mesías, porque creyeron que el Mesías era un hombre que venía con un ejército a derrotar el ejército romano. Y no entendieron que él venía así con un ejército, pero para derrotar el romano que había en el corazón del pueblo judío, no creyente, los fariseos, los saduceos, gente que no creían en Dios, que habían tergiversado la palabra de Dios. Y ese Mesías había llegado a liberarlos, pero a liberarlos del pecado, del poder de pecado en sus vidas. Pero por eso dice al judío primeramente y también al griego. Porque por haber los judíos rechazado al Mesías, lo recibimos nosotros por gracia. Aleluya. Aleluya. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Más que vencedores. Porque además fuimos hechos hijos y herederos de Dios. Romanos 8:17, ahí mismo. Y si hijos, dice, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Herederos de Dios, o sea, somos hijos de Dios, o sea, nosotros heredamos a Dios. Coherederos con Cristo, igual que Cristo, nos pone al mismo nivel que Cristo, si padecemos con Él. Si nosotros padecemos con Cristo, no que padezcamos una crucifixión como la padeció Cristo, porque Él la hizo una vez y por todas, como cordero que se inmoló por nuestros pecados. Lo hizo una vez y por todas, ya no tenemos nosotros que morir. Pero padecer significa predicar el Evangelio, hacernos nosotros muertos al pecado, muertos al mundo y el mundo muerto para nosotros, y que nosotros tengamos persecución por predicar la palabra verdadera, la palabra sana, la sana doctrina de Jesucristo, sana, sin tergiversación, sin errores. Aunque no le guste, porque hay persecución. En este tiempo hay persecución y va a haber. Ahí vi que el alcalde de un sitio, de un pueblo del interior, le prohibió a un evangélico que iba con un megáfono al parque del pueblo a predicar. Eso es persecución. Y lo peor es que entonces uno ve en Facebook muchísima gente diciendo que sí, que está bueno, que molesta, que si yo cuento que por aquí. Porque les molesta que le prediquen la palabra de verdad, les molesta que la luz de Cristo los confronte con el pecado. Y por eso hay persecución. Cuando tu familia te rechaza, eso es persecución. Cuando tu familia te rechaza porque tú eres cristiano, porque tú le predicas la palabra de verdad, porque tú no haces lo mismo que ellos hacen, porque tú no estás metido en pecado como ellos están pecando, entonces tu familia te rechaza. Eso es persecución. Y yo doy testimonio de que yo he sido rechazado por mi familia porque le predico la palabra de verdad, porque yo sigo a Cristo, no para gloriarme, porque mi gloria está en la cruz de Cristo. Esa es mi gloria, la cruz de Cristo. Esa es la que me hizo salvo. Esa es la que me sacó a mí del lodo y de la inmundicia donde yo estaba, donde están ellos todavía. Pero no han recibido a Cristo. Aún no lo reciben. Y yo sigo orando por ellos. ¿Y por qué es mi gloria? Porque la cruz de Cristo es el medio que Dios utilizó para nuestra santificación. Nos quedamos en Romanos 6. ¿Perdón? No, ahora vamos a Romanos 6. Porque la cruz es el medio para nosotros ser santificados. 6:6 dice:
sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, o sea, sabiendo esto, que Cristo, todo esto que hemos leído, fíjense que tiene un común denominador que comienza diciendo, sabiendo esto, es que sabiendo que Cristo murió en la cruz, derramó su sangre en la cruz para limpiarnos de pecado y resucitó para justificarnos, dice. Y sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Aleluya. La cruz significa para nosotros que fue nuestra naturaleza pecaminosa, fue crucificada. El pecado, lo que nosotros hacíamos antes, nuestra conducta, por eso en la cruz nosotros tenemos una vida nueva y una naturaleza nueva. ¿Por qué? Porque morimos para Cristo, morimos para el pecado y vivimos para Cristo, vivimos para Dios. Tenemos una nueva vida. Una vida con una decisión que hemos tomado de seguir a Cristo, porque nosotros hemos crucificado nuestra vieja naturaleza pecaminosa en la cruz y ahora nosotros vivimos para Cristo, una vida sana, pura, que vamos a caer, sí, no somos perfectos, el enemigo sigue haciéndonos caer, es verdad. Pero lo importante no es que caigamos, sino que nos podamos levantar, que nosotros sigamos aferrados a esa esperanza de vida, a ese poder de vida, porque en la cruz nos da el poder, porque nos quitó el poder que tenía el pecado sobre nuestras vidas. Una vez nosotros confesamos a Cristo, mire, eso es una confesión poderosa, porque una vez usted confiesa a Jesucristo como su Señor y Salvador, una vez usted dice que mi gloria es la cruz de Cristo, el pecado deja de tener poder en su vida. ¿Usted sabe por qué? Porque es una decisión que usted toma de abandonar el pecado y de seguir a Cristo y de vivir para Cristo. Por eso es que la naturaleza nos da una nueva naturaleza, la cruz de Cristo, porque nuestra naturaleza pecaminosa murió en la cruz y tenemos una nueva vida. Seguimos a Cristo y ya pensamos, actuamos y hablamos diferentes. Ya nuestra naturaleza no es la misma, ya nuestra naturaleza no está inclinada al pecado, sino inclinada a las bendiciones, a recibir las bendiciones de la salvación que hemos heredado por Cristo Jesús. Tenemos una nueva vida por la cruz. Somos nuevos, somos nuevas criaturas. Por eso dice el apóstol Pablo, no vale nada la circuncisión ni la incircuncisión, sino la nueva criatura. Y somos nuevas criaturas por la gloria, por la cruz de Cristo, porque Él murió por nosotros en la cruz. El viejo hombre murió y somos libres de pecado. Somos libres ya de pecado, somos libres de ese poder que tenía el pecado sobre nosotros. Y pudiéramos decir nosotros que en esa libertad tenemos la libertad de escoger a Cristo, porque Él mismo nos dio esa libertad. Es un círculo virtuoso. Él nos hace libre para que nosotros podamos escogerlo a Él como el camino de nuestra vida que vamos a seguir. Dios te bendiga, iglesia. Puede darle un aplauso a Jesucristo. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Yo quiero a los cantores por aquí. Es un momento especial ahora. Yo quiero que cantemos el llamado a conversión, porque todo el mundo que está aquí ha recibido a Jesucristo como su Salvador. Pero tenemos una visita, una joven aquí que vino a reconciliarse con Jesucristo. Y yo quiero que tú pases aquí adelante. Pero vamos a cantar el llamado a conversión de nuevo, porque es un llamado para reconciliación también. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Santo eres Dios. Santo, santo. Cristo derramó su sangre por mí, Él también murió por amor a ti. Cristo derramó su sangre por mí, Él también murió por amor a ti. Cristo
Cristo, Cristo murió por mí y también murió por amor a ti. Ahora yo te invito a que vengas aquí. Me confiesa con tu boca que Él es tu Salvador. Cristo, Cristo murió